habla Luis Fernando Amaya. Genéticamente continuamos con los programas dedicados a la Comisión de la Verdad de Colombia y para la conducción de este capítulo contamos nuevamente con la participación de Zuli Castro Molinares, quien es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Profesora Zuli, bienvenida Éticamente y gracias por participar nuevamente en la conducción de esta edición especial. Estimado Luis Fernando, muchísimas gracias por esta invitación a participar en tu programa Éticamente. Es un honor para mí y sobre todo nuestro invitado del programa. En este programa de Éticamente vamos a continuar dialogando y conociendo un poco más sobre la Comisión de la Verdad en Colombia. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el papel definitivo que tiene la Comisión de la Verdad en el proceso de posicionar la verdad como un bien común en el país. Pues en el anterior capítulo hablamos sobre lo que es la Comisión de la Verdad, sus objetivos, propósitos y funciones. En esta oportunidad contamos con la participación de un invitado muy especial. Él es el doctor Carlos Beristain, comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia. Comisionado, bienvenido a Radio UNAD Virtual y en especial al programa Éticamente. Gracias por participar en este espacio radial. Gracias, Zuli, y gracias al programa para poder compartir parte de la experiencia de la Comisión de la Verdad. Un saludo. Muchas gracias, doctor Beristain. Y antes de empezar a hablar con nuestro invitado, vamos a conocer su perfil. El doctor Carlos Beristain es médico y doctor en psicología. Trabaja desde hace 30 años en atención psicosocial a víctimas de la violencia. Dentro de este campo se ha desempeñado como coordinador del informe de Guatemala Nunca Más y ha sido asesor de las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y Ecuador. En el campo investigativo ha participado en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos en Sahara Occidental y fue perito de la Corte Interamericana en 6 casos de Colombia, México, Ecuador y Guatemala. También fue miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, México, y asesor de la Corte Penal Internacional en casos de la República Democrática del Congo, Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Ha escrito numerosos libros e investigaciones, entre las que se destacan Diálogos sobre la reparación, experiencias en el sistema interamericano, Reconstruir el tejido social, un enfoque crítico de la ayuda humanitaria, Manual psicosocial de investigación de violaciones de derechos humanos, entre otros. Muy bien, doctor Beristain. Entonces, conociendo este perfil, su perfil y estimados oyentes, habiendo escuchado esta información, le quiero preguntar al doctor comisionado de la verdad en Colombia, ¿para qué saber sobre la verdad del conflicto armado en Colombia? Bueno, conocer la verdad del conflicto armado es muy importante en un proceso de reconstrucción del tejido social, ¿no? En los procesos post-conflicto, después de una dictadura, después de un conflicto armado, en donde la verdad ha sido también una de las víctimas de ese conflicto. En un conflicto armado se miente mucho. Y hay una cosa, sintonizando un poco también con el título de este programa, ¿no? En los contextos de guerra y violencia política, el pragmatismo instrumental sustituye a la ética. Es decir, lo que cuenta no es si es verdad o no es verdad, sino si sirve para mis objetivos o no sirve. Si sirve para mis objetivos es bueno y si no sirve para mis objetivos es malo. Y eso sustituye a la ética y a la verdad, ¿no? Y no se puede reconstruir un país sin el piso común del respeto a los derechos humanos. Para las víctimas, la verdad es un marco social de reconocimiento, ¿no? Porque han tenido que guardar muchas veces sus experiencias durante años o durante décadas sin poder compartirlas porque eran criminalizadas o eran señaladas, guardarlas en su corazón. A veces han denunciado y la denuncia, digamos, les ha traído más violencia o más represión, ¿no? Y la verdad es un elemento clave para sanar las heridas, ¿no? Las heridas se sanan con el bálsamo del respeto, ¿no? Y sin verdad no hay respeto por el dolor y el sufrimiento de tanta gente, y ese es un primer paso. Eso es para las víctimas. Por otra parte, para la sociedad no se puede hacer un proceso de reconstrucción de ese tejido social sin enfrentar las consecuencias de las violaciones de derechos humanos
y también las causas de esos conflictos, ¿no? Porque la Comisión tiene un mandato de esclarecer también las causas, ¿no? Qué es lo que ha llevado a la guerra en Colombia durante 60 años y también de poner en el centro de la reconstrucción ese impacto social y político y humano del conflicto, ¿no? Porque ese no es, en un proceso de reconstrucción, el dolor, el sufrimiento no puede ser algo que se esconde debajo del tapete, debajo de la alfombra. Tiene que ser parte de esa agenda de reconstrucción y precisamente es de eso de lo que trata la comisión, ¿no? Hay que abrir un espacio de escucha para las víctimas. La comisión ha tomado pues, más de 12.000 testimonios de víctimas y testigos, abriendo la oportunidad de que todas esas cosas que durante años se han tenido que callar, a veces por miedo, por persecución, por vergüenza, por dolor, ¿no? Porque era muy difícil hablar, ¿para qué hablar si no va a servir de nada? La comisión es una oportunidad de un marco de sentido para hacer que esa verdad no sea solamente positiva para las víctimas, también para la sociedad, que muchas veces ha vivido mirando hacia otro lado, ¿no? No se ha dejado tocar por esa experiencia de la gente. Y también la verdad es clave para el Estado, ¿no? Porque se trata de tomar medidas que ayuden a la reconstrucción de ese tejido social y la verdad no es solamente algo que mira hacia atrás, mira también hacia el presente, hacia los conflictos del presente, hacia las necesarias transformaciones de la sociedad y el Estado colombiano, si queremos que ese nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino sea parte de una política. Creo que para algunas de esas cosas probablemente algunas otras más es muy importante la verdad. Muchísimas gracias, doctor Bernstein. Me llama la atención eso que menciona, que la verdad termina también siendo una víctima del conflicto y que en el caso colombiano, cómo las víctimas pasan a ser el centro del proceso. Interesante eso si lo comparamos con otros procesos que de pronto usted también ha acompañado. Doctor Bernstein, teniendo claro entonces la necesidad e importancia de conocer la verdad sobre los hechos que han marcado el conflicto armado en Colombia, entonces yo le pregunto, ¿cuál sería el papel de la Comisión de la Verdad en un país como el nuestro, en el que el conflicto social y político ha sido una permanente? Mm, Colombia ha vivido un conflicto armado de más de 60 años, ¿no? Pero debajo de ese conflicto armado hay también un conflicto social y político. No solamente está la dimensión del conflicto armado. Y muchas veces ese conflicto armado ha tapado, ¿no? O ha desviado la atención también sobre una problemática social y política que se ha ido dando durante mucho tiempo, ¿no? Eh, en contextos de un proceso de paz, ¿no? Incluso como en el caso colombiano, que ese proceso de paz pues todavía, digamos, es incierto pues, por la falta de voluntad de cumplimiento efectivo de muchas de las medidas incluidas en ese acuerdo de paz y por el mantenimiento todavía de un conflicto armado abierto con el ELN y la presencia de disidencias y de los grupos neoparamilitares. La Comisión está trabajando en un contexto en el que no debería estar trabajando. Debería estar trabajando en un contexto de reconstrucción y de disminución de la violencia, ¿no? De mejores condiciones de seguridad para las víctimas, para el país, y todavía todo eso, pues desgraciadamente es un horizonte incierto, ¿no? Independientemente de eso, bueno, uno de los, retomando un poco tu pregunta, el papel de la Comisión en términos de ese conflicto social y político que muchas veces subyace al conflicto armado, la Comisión tiene un papel de señalar, ¿no? De investigar cuáles son esos factores de persistencia. Colombia ha tratado de firmar la paz, de llevar a cabo acuerdos de paz desde mediados de los años 80, ¿no? Desde el caso de la Unión Patriótica, ¿no? Que fue un intento de abrir un espacio político de participación y de un proceso de paz con las FARC en el año 85, 86. Desde entonces se han vivido diferentes ciclos, ¿no? E intentos sucesivos. Después con la negociación con el M-19, con el EPL, la Constitución del 91, el proceso del Caguán, el proceso con los paramilitares, ahora el proceso con las FARC. Y eso muestra que hay factores de persistencia del conflicto, ¿no? Y lo que estamos viendo pues, estos días en las calles, ¿no? Pues es cómo se aplican, digamos, a esa protesta social estrategias que tienen que ver con la militarización o con la represión, que son parte de eso que se ha producido también en el marco del conflicto armado, ¿no? Y que son la reproducción de muchas de esas formas de reproducción del conflicto, la estigmatización del otro, ¿no? El convertir al otro en un enemigo. Todo eso forma parte de las dinámicas del conflicto armado y también forma parte de esas dinámicas del conflicto social y político. En todo proceso de salida de una guerra, de un conflicto armado, lo que tiene que disminuir es el conflicto armado,
aunque aumente el nivel de conflicto social y político. Lo que hay que cuidar es que a ese conflicto social y político no se le apliquen las mismas estrategias de estigmatización, militarización, violencia, represión, etcétera, ¿no? Porque entonces se dan las condiciones para esa reproducción. Entonces creo que la Comisión tiene un papel no solamente mirando hacia el pasado, ¿no? Hacia esa clarificación del pasado y los factores que han hecho históricamente que ese conflicto se reproduzca, también tiene un papel respecto al presente, ¿no? Frente a esa violencia del presente, que es distinta de esa dimensión del conflicto armado en varios aspectos, pero que tiene nexos muy importantes con lo que ha pasado en ese conflicto armado, ¿no? Y creo que la Comisión tiene que decir cosas que sean relevantes también para el hoy en día, ¿no? Eso pasa por las reformas estructurales, qué hacer con bueno, hay que desmilitarizar la policía, hay que buscar, digamos, formas que no conlleven la represión de la protesta social a través de formas de violencia. Hay que buscar formas de diálogo y negociación que ayuden a enfrentar los problemas, más las necesarias reformas estructurales en términos pues de la desigualdad, ¿no? Colombia es el segundo país más desigual de América Latina después de Honduras. Y eso muestra un país tan rico, ¿no? Con enorme potencial, ¿no? Como también la desigualdad ha ido aumentando en las últimas décadas, y eso es también parte de lo que hay que cambiar. Y creo que eso está ligado a ese conflicto social y político. Lo importante es que disminuya la violencia, aunque aumente el conflicto social y político. No hay que tenerle miedo a ese conflicto. Lo que hay que tener es vías de diálogo, negociación y vías democráticas para solucionarlo. Y eso es lo que está en juego, ¿no? Si de este proceso también en Colombia sale una democracia fortalecida o no, eso es parte también del proceso en el que se está. Muchísimas gracias, doctor Bernstein, por esa ilustración que nos hace y que de alguna manera nos muestra esa interesante mirada desde la Comisión de la Verdad frente a lo que está ocurriendo en Colombia, esa coyuntura y digamos, ese estallido social, cómo se le puede dar respuesta desde otras formas distintas a las que tradicionalmente se han venido dando. Bueno, con esta respuesta del doctor Bernstein nos vamos a un corte institucional y volvemos próximamente con Éticamente. Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio.